Hoy, llegamos al final del seminario de contexto sociohistórico. Compartimos clase a clase un recorrido hacia el pasado, conociendo y analizando todo aquello que nos hizo ser el país que hoy somos. Como consigna del trabajo final, y en medio de la elección del periodo a abordar, una palabra por sobre el resto llamó nuestra atención: desperonización. En el periodo de 1955 hasta 1976 ese era un tema central. Juan Domingo Perón fue proscripto, debió exiliarse, fueron prohibidos su persona, sus símbolos, sus canciones, e incluso se penaba solo pronunciar su nombre. El nuevo gobierno intentó borrar de la memoria colectiva toda huella del peronismo. Esto nos hizo remitir instantáneamente la idea de represión inconsciente y retorno de lo reprimido de la teoría freudiana. Desde la mirada de la teoría psicoanalítica podemos pensarlo como un intento de represión simbólica. Según Freud, cuando algo es reprimido no desaparece, sino que vuelve de forma indirecta, disfrazada o desfigurada. La figura de Juan Domingo Perón y todo lo que él representaba, seguía viva en la memoria popular clandestinamente, en la música, en reuniones de la juventud organizada, apareciendo como figura mítica a la distancia. Otro concepto freudiano que podemos analizar es la negación. Decir que algo no existe muchas veces es una forma de admitir que sí está presente. Frases utilizadas como Perón ha muerto, pero su sombra sigue entre nosotros muestran que el peronismo seguía siendo una presencia fuerte, aunque negara. Para Freud, en las masas, el líder representa un ideal del yo. En el caso del peronismo, Perón funcionó como ese líder simbólico, incluso estando exiliado, aún en la lejanía seguía organizando el deseo colectivo. Su regreso en 1973 fue como el retorno de lo reprimido, con todas sus contradicciones, al igual que en un síntoma, producto del retorno de lo reprimido como formación del inconsciente. Esta pequeña analogía que pudimos establecer entre la teoría psicoanalítica y el pasado histórico argentino hizo que este sea el periodo elegido para análisis. A continuación presentamos un breve recorrido por el contexto histórico del periodo de 1955 a 1976, destacando: régimen social de acumulación, régimen político y tipo de dominación. Periodo 1955 a 1976. Tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955. Argentina entró en un periodo de transformaciones estructurales marcadas por la represión política, la exclusión social y la subordinación económica al capital internacional. La etapa fue inaugurada por la autodenominada Revolución Libertadora, que instauró un régimen militar que prohibió el peronismo, persiguió a sus líderes y símbolos, e intentó borrar su huella de la memoria colectiva. Durante estos años, el acceso al poder estuvo mediado por golpes militares. Aunque existieron intentos democráticos, estos estuvieron condicionados por el poder militar, y siempre con el peronismo excluido del juego político. La democracia fue una formalidad tutelada, y las decisiones clave fueron controladas desde las Fuerzas Armadas. En lo económico, se transitó de un modelo industrialista de orientación nacional hacia uno dependiente del capital internacional. El desarrollismo de Frondizi intentó modernizar la economía mediante inversiones extranjeras, pero sin lograr integrar a los sectores populares. Con la dictadura de Onganía, se impuso un modelo de liberalización económica, ajuste fiscal, congelamiento de salarios y orientación agroexportadora, consolidando la dependencia externa. El vínculo con el FMI se volvió cada vez más estructural y definió buena parte del rumbo económico. Las formas de dominación durante este periodo fueron principalmente coercitivas. Se reprimieron sindicatos, se intervinieron universidades, y se acalló cualquier forma de disidencia mediante violencia institucional. La represión directa se convirtió en una herramienta sistemática del Estado. Sin embargo, incluso en este contexto autoritario, se consideraba que el Estado debía tener un rol activo, como regulador, como promotor del desarrollo y como garante del orden. La participación política y social fue brutalmente restringida. Los sindicatos fueron blanco constante de persecución, las universidades fueron intervenidas y surgieron expresiones masivas de protesta como el Cordobazo, el Rosariazo o la Noche de los Bastones Largos. La exclusión de los sectores populares provocó una creciente radicalización y hacia los años 70, la violencia política se intensificó. El regreso de Perón parecía una reparación histórica, pero terminó siendo una etapa cargada de tensiones internas. Varios movimientos de izquierda habían surgido a fines de los años 60, inspirados en el Mayo francés y la Revolución cubana se constituyeron en distintas facciones, una de ellas la izquierda revolucionaria y la derecha peronista entran en un conflicto feroz. Aparecen fuerzas parapoliciales como la AAA, que persiguen y eliminan disidentes.
A nivel económico, no hay un modelo claro ni estable. El Estado pierde capacidad de gobernar. Isabel Martínez asume, tras la muerte de Perón, en medio del caos, con creciente represión y pérdida de legitimidad institucional. En resumen, desde la caída de Perón hasta el golpe del 76, hubo una dominación sin hegemonía, ningún bloque social logró consolidarse plenamente, esto constituyó el llamado empate hegemónico. Ninguna fuerza social logró imponerse completamente, y el conflicto se volvió permanente. No se logró construir un proyecto de desarrollo inclusivo, ni consolidar un bloque de poder totalitario. Las élites no lograron estabilidad, los sectores populares no fueron incluidos. La economía se volvió cada vez más regresiva, fomentando cada vez más desigualdad, y más dependencia externa cada vez más regresiva. Este ciclo culminó con la crisis del gobierno de Isabel Perón y el golpe de Estado de 1976, que daría inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Ahora te proponemos una contraposición con el gobierno actual de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei representa un nuevo momento de inflexión en la historia política y económica argentina. Aunque llegó al poder mediante elecciones democráticas, su propuesta busca una ruptura radical con los modelos del pasado. Promoviendo un orden ultraliberal que redefine el rol del Estado, la economía y la vida social. El acceso al poder de Milei se dio por vía institucional, con respaldo mayoritario en el balotaje de 2023. Sin embargo, desde el inicio de su gestión se desplegó una narrativa que deslegitima a los poderes del Estado, al Congreso, a los sindicatos y a los movimientos sociales, debilitando los mecanismos clásicos de la representación democrática. El modelo económico que impulsa es de libre mercado extremo, privatizaciones, desregulación total, apertura indiscriminada de la economía, eliminación del rol regulador del Estado y un ajuste fiscal inédito en magnitud. La idea central es que el Estado es el problema y el mercado la única solución. A diferencia del pasado, donde el Estado era visto como administrador, aunque autoritario, ahora se lo concibe como un enemigo a erradicar. En cuanto a la relación con el FMI y el capital internacional, Milei no solo continúa la dependencia, sino que la profundiza. Se renegocian compromisos de deuda, se aceptan condicionamientos y se subordinan las políticas públicas a sus lineamientos. El programa económico está alineado con los intereses del capital financiero global y la soberanía económica se ve debilitada. Las formas de dominación ya no recurren principalmente a la coerción física, sino a una sofisticada estructura ideológica y mediática. El gobierno promueve una visión individualista y meritocrática de la sociedad, demonizando a los actores colectivos y a cualquier forma de organización popular. Esta criminalización simbólica del conflicto actúa como un disciplinamiento cultural, que busca instalar como sentido común la competencia, el consumo y la autorregulación. La participación política formal no está prohibida, pero se ve afectada por un discurso constante que desvaloriza las instituciones democráticas y desprecia la protesta social. Los sindicatos, organizaciones sociales y de derechos humanos son objeto de ataques verbales y mediáticos, lo cual inhibe su accionar y debilita el tejido democrático. La relación con el Estado es completamente distinta a la del periodo anterior. Milei propone no reformarlo, sino desmontarlo. Salud, educación, cultura y ciencia son vistas como gastos inútiles. Se intenta desmantelar la estructura estatal bajo el argumento de la eficiencia, ignorando su papel histórico en la integración social y la defensa de derechos. En este contexto, Argentina enfrenta una nueva etapa de redefinición de su identidad política, donde la democracia convive con políticas que erosionan lo público, lo colectivo y lo nacional. El desafío es comprender que, aunque el método de acceso al poder cambió, los efectos sobre el tejido social pueden ser tan excluyentes y regresivos como en el pasado. Podemos vislumbrar un futuro incierto, solo nos queda desde nuestro lugar, de futuros profesionales, poner todo nuestro esfuerzo, apostando a la frase muy en boga en estos días. Nadie se salva solo. La única forma de producir cambios y crear soluciones sin dudas es de forma colectiva. Muchas gracias por su atención.